The Times y Pedro Sánchez. Que haya sacado en su titular la siguiente frase, este periódico tan prestigioso de Reino Unido y además con muchísimos lectores, que el pueblo español se merece algo mejor a Pedro Sánchez, pues es algo realmente tremendo. Y además también dice la editorial de este periódico, The Times, que mi país, en Reino Unido, se dimitiría por estos casos de corrupción. En cambio, Pedro Sánchez dice que es una anécdota y quiere seguir adelante sin adelantar elecciones, como piden, por ejemplo, incluso varones del PSOE, como es el caso de García Page y otros también, como pide también Felipe González, el expresidente del gobierno, y otros. En ese sentido, diríamos que hay una crisis política de primera magnitud en España, y hoy se ha manifestado incluso en el Congreso de los Diputados, y bueno, todo esto crea una situación política que en nada beneficia a los ciudadanos españoles. Entonces, también hay que considerar que están saliendo nuevos aspectos de la corrupción. Por ejemplo, la UCO ha hallado un pendrive en el gobierno cántabro en la casa de un constructor vinculado al caso Koldo, y eso también da más materia para este caso o estos casos de corrupción. Y se entiende que seguirán saliendo más aspectos de esta corrupción, más datos sobre la corrupción en los próximos días y semanas. Veremos lo que sucede. Ronda de contactos de Pedro Sánchez con sus socios de gobierno, aunque en el caso de Podemos no han querido participar en esta ronda. Y además, en general, los que han participado le exigen más contundencia en sus medidas para depurar los casos de corrupción y, sobre todo, poner una normativa anticorrupción que funcione realmente y que evite en el futuro estos casos. Y además también exigen responsabilidades, pero no una huida de las mismas. En ese aspecto, pues diríamos que hay bastantes dudas en el PNV y en otros partidos, como Sumar, por ejemplo, porque se considera que este caso de corrupción o estos casos de corrupción son gravísimos, y lo son, de hecho, eso no hay quien lo discuta, y no pueden quedarse en una simple anécdota, porque fueron algo central, diríamos, y que afectó a la gobernabilidad del país también. Y además están saliendo nuevos casos de corrupción estos días y saldrán más esta semana, según dicen los investigadores y los expertos en estas cuestiones y muchos periodistas, y la situación se puede llegar a hacer realmente insostenible, incluso pensando en la presunción de inocencia. La UCO, Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, como se sabe, halla un pendrive del gobierno cántabro en la casa de un constructor vinculado al caso Koldo. Es un dato más a añadir a estos casos de corrupción ya investigados por la justicia y de la que salió el famoso informe de 490 páginas de la UCO. Y realmente todo esto añade más leña al fuego, añade más elementos a investigar, con lo que en los próximos días y semanas, si siguen apareciendo nuevos casos de corrupción, la situación puede llegar a ser insostenible, o es al menos lo que se pensaría, incluso considerando la presunción de inocencia. Y todo esto yo creo que lo saben en el partido del gobierno, pero parece que no quieren darse por enterados, pero la realidad es más fuerte que los deseos de un gobierno de mantenerse en el poder o de apegarse al poder. Y creo que al final, como sigan apareciendo más datos y más casos de corrupción, tendrán que reconocer que hay que convocar elecciones anticipadas o, bueno, buscar una salida digna a esta situación que realmente es lamentable. García Page sube el tono y dice a los medios de comunicación, a la prensa: queda muchísimo por saberse, hay ministros que han guardado conversaciones con el presidente. En definitiva, a pesar de lo que dice el presidente Pedro Sánchez, no es una anécdota la trama corrupta que se ha descubierto en el PSOE. Y, por ejemplo, el partido político Podemos ya no apoya al gobierno y no ha ido a la ronda de conversaciones con los grupos políticos. Y todo esto supone que, bueno, empiezan a surgir problemas. Incluso el PNV ya está mostrando cierta forma de resistencia a aceptar las explicaciones sobre la corrupción del propio presidente del gobierno, y otros grupos políticos como Sumar pues también quieren una regeneración más profunda en relación con la evitación de casos de corrupción como los que han sucedido.
De hecho, la situación política está realmente agitada y es una situación tensa y es entendible, por otra parte, porque es algo muy grave lo que ha sucedido en el PSOE. Zubiri y la verdad. Escribe Zubiri en El hombre y la verdad. La verdad no es una adecuación entre el pensamiento y la realidad, sino la afirmación de lo que ya está dado en la aprehensión sentiente, o lo que es lo mismo en la captación real de las cosas. Al final, por la percepción de lo empírico, por la percepción de la experiencia, aprendemos, conocemos. En este sentido, Zubiri no está de acuerdo con la adecuación entre pensamiento y realidad que propuso, por ejemplo, Aristóteles en la antigüedad. De hecho, para Zubiri las cosas no las conocemos como pensadas, sino por su manifestación en la propia realidad. De hecho, para Zubiri, percibir algo como real implica una primera verdad o una presencia en acto de lo real. El que lo desee puede comprar mi libro titulado Esencia y trascendentalidad en el realismo de Zubiri, que estará a la venta este verano en las librerías de Gijón, Paradiso y Central.